Bien, chicas, yo aquí ya les quiero mostrar las mariposas que ya están totalmente terminadas y fíjense en cómo apliqué en las dos las mismas técnicas de bordado, canutillo en diagonal, cordones, colocación de gema y colocación de micro resorte. Pero en las dos mariposas lo que hice es cambiar un poquito los colores con los materiales con los que trabajé. Si bien son los mismos materiales, la misma tipología de material, pero por ejemplo en canutillos largos opté en esta segunda mariposa por hacerlos en azul y cambié los colores de las gemas en verdes por azules, como quedaron los cordoncitos hechos con micro resortes. La idea es que queden levantaditos formando un arco y dando un poco más de dinamismo a nuestro bordado. Y fíjense en cómo realicé todos cordones chiquitos, ¿sí? En los contornos con canutillos recortados y mostacillas de las más chiquitas, ¿sí? También agregamos estas piedritas en forma cónica. Si no consiguen la piedrita en forma cónica, pueden reemplazarlo por piedritas en forma de gota o en forma de lágrima. El siguiente paso va a ser que nosotros saquemos nuestro bordado del bastidor para recortar con tijera todo por el contorno. Lo que vamos a necesitar es tijera para cortar tela, ¿sí? Vamos a hacer este paso con mucho cuidado porque no queremos cortar un hilito de más o no queremos cortar la tela, ¿sí? Una vez que ya tengamos nuestros dos apliques de mariposa, vamos a pasar a la tela final donde vamos a realizar toda la composición bordada. Retiramos el tul del bastidor, abrimos nuestro bastidor y ahora con una buena tijera de tela vamos a cortar bien por el borde. Podemos hacer un corte general y ahora sí recortamos todo por los bordes. Revisamos que todos los bordes estén bien parejitos. Si vemos un poquito de tela de tul, simplemente recortamos. Repetimos lo mismo con la otra mariposa. Bien, una vez que ya tenemos nuestros dos apliques de mariposa, vamos a pasar a elegir la tela en donde vamos a realizar el bordado. En primer lugar, podemos volver a repetir todo el bordado que vamos a hacer con las mariposas y el buquet sobre dos capas de tul. En este caso tengo tul blanco, pero siempre que utilicemos tul vamos a utilizar dos capas. ¿Cuánto vamos a utilizar? Un rectángulo que mida entre 35 centímetros de alto por ancho y la segunda opción es usar un crepe satén. En este caso yo lo voy a hacer sobre un retazo de tela, en este caso un color natural. Fíjense en cómo de un lado es totalmente brillante y del otro es totalmente opaco. Yo voy a trabajar sobre el lado opaco de la tela. Extendemos, si hace falta extender la tela de algún lado. La idea es que quede totalmente plana, bien estiradita, pero de forma pareja, ¿sí? Tiene que quedar como un tamborcito. Lo que voy a hacer ahora es cerrar el bastidor. Voy a colocar ahora las mariposas para que ustedes vean el contraste que hay. Continuando con el siguiente paso, una vez que ya tenemos puesta la tela en el bastidor y los apliques de mariposa listos para empezar a bordar, lo que vamos a tener o usar como referencia va a ser nuestro patrón de bordado. El patrón de bordado deben imprimirlo en hoja A3
y el tamaño de este patrón es acorde al tamaño del bastidor número 26. Este patrón no lo vamos a calcar o transferir a la tela, es simplemente lo vamos a utilizar como referencia para ubicar correctamente los elementos que vamos a bordar sobre la tela. ¿Cómo vamos a utilizarlo como referencia? Vamos a calcarlo, pero no sobre la tela como le dije, sino que lo vamos a hacer sobre papel vegetal. El papel vegetal es un papel translúcido que nos va a permitir ubicar los elementos o marcarlos y tenerlos como referencia a la hora de empezar a trabajar el bordado. El papel que vamos a utilizar es vegetal y debe ser más o menos gruesito, de unos 150 gramos. Para realizar el calcado simplemente debemos apoyarlo sobre el patrón y fíjense en acá, volviendo al bordado que ya está terminado. Es una referencia que vamos a utilizar para saber más o menos en qué lugar ubicar las mariposas, en qué lugar va a ir el ramillete más chico y el ramillete más grande, en qué lugar colocar la flor, porque si lo hacemos a ojo a veces podemos cometer un error y podemos amontonar o juntar todo en un sector. Aquí en el patrón está totalmente distribuido de forma correcta y es la referencia que vamos a utilizar. Para calcar el patrón al papel manteca podemos utilizar distintos elementos o marcadores. Yo por ejemplo aquí tengo una microfibra 03 que tiene una punta bastante finita. Esta es una buena opción para marcar todos los contornos del bordado. Y por último aquí tengo mi preferido, que es un portaminas, ¿sí? Una mina muy finita que nos va a permitir hacer trazados súper precisos para tener nuestro patrón dibujado en el papel. Marcamos las mariposas y dibujamos parte de los ramilletes, no hace falta dibujarlo por completo, es simplemente, recuerden, una referencia. Lo que puedo llegar a marcar es el lugar donde voy a ubicar las flores que luego voy a hacer en terciopelo, ¿sí? Eso me va a ayudar a saber que en esta parte no tengo que realizar ningún tipo de bordado porque aquí van a ir las flores en terciopelo. Y lo que sí podemos marcar es dónde vamos a comenzar con nuestro bordado y más o menos dónde vamos a finalizar. Lo mismo también hacer algunas marquitas hacia los costados para saber aproximadamente hasta dónde vamos a bordar, ¿sí? No hace falta que dibujen por completo todas las figuras que están en este patrón, porque de hecho ustedes van a ir eligiendo las piezas y van a ir eligiendo la ubicación y no necesariamente tienen que repetir exactamente tal cual como está este bordado. Es simplemente una referencia, chicas. Para ir viendo la curvatura que va a tener este ramillete, fíjense cómo se va curvando a medida que se va curvando el bastidor. Igual de esta manera voy a marcar la primera piedrita y la última piedrita para saber dónde comienza y dónde termina. Con marcar algunos es más que suficiente. Y si quieren marcar el perímetro o la circunferencia del bastidor, el que más les va a servir es este que está marcado con líneas entrecortadas. Es aquí donde empieza el área que vamos a bordar, ¿sí? Este pedacito es la madera del bastidor, así que si quieren marcar, pueden hacer unas marquitas . Entonces, nuestro patrón pasado al papel vegetal nos sirve como referencia a la hora de armar la composición.
nos sirve para ubicar de forma correcta las mariposas, no ponerlas ni demasiado juntas ni demasiado separadas y que no estén demasiado al centro. Las mariposas tienden a estar hacia un costado. Por ejemplo, aquí me doy cuenta que puedo acomodar un poquito mejor la mariposa de arriba y la mariposa de abajo la voy a acomodar también con respecto al patrón, ¿sí? La transparencia del papel me permite que yo pueda acomodar las mariposas justo en el lugar donde yo quiero. Una vez que ya tenga puestas las mariposas, siempre voy a tener a mano este papel para saber dónde comenzar con el bordado, dónde finalizar, dónde dejar un espacio para las flores, ¿sí? En estas áreas no vamos a bordar porque ahí van a ir unas florcitas, ¿sí? Y por ejemplo acá debería correr un poquito más la mariposa porque si no va a estar muy pegada a una de las flores, ¿sí? Esta también. Y recuerden que este círculo debe coincidir con el área del círculo de nuestro bastidor, ¿sí? Entonces esto va a ser siempre una herramienta que vamos a tener a la mano para ubicar correctamente los elementos que van a formar parte de esta composición. Estas mariposas, tal cual como están, las podemos fijar con unos alfileres y empezar a coserlas a la tela. Pero como nosotros le habíamos cortado a las alitas, la formita de las alitas, un colchoncito hecho en pañolensi, lo podemos poner para que tenga mayor volumen. Vamos a pegar estas alitas del lado interno de la mariposa. El pegamento es preferible ponerlo sobre la tela pañolensi y no sobre el terciopelo. Ponemos un poquito de pegamento, muy poquito, como para que quede fija. Y de esta manera ya tenemos una mariposita totalmente lista que solo falta coser. Lo mismo hacemos con la otra mariposa. Damos vuelta y sobre el pañolensi unas gotitas de silicona fría. Ya tenemos las dos mariposas con el pañolensi, que es el colchoncito que le va a dar más volumen a la mariposa. Vamos a dejar a que seque, ¿sí? Volvemos a ubicar nuevamente la posición de las mariposas porque acá yo las volví a mover. Vamos a fijarlas con una o dos alfileres, si lo prefieren, con un par de puntadas en hilo blanco para luego retirar, ¿sí? Acá hay que tener mucho cuidado al momento de fijarlas para no arruinar el bordado que ya está hecho. Esperamos a que seque, mientras tanto podemos ubicarlas nuevamente, siempre con este patroncito a mano. Nos va a servir para saber si las estamos colocando en el lugar justo. Ahí estarían perfectas y recuerden que siempre trabajen con alfileres de las más finitas, con estas que tienen cabecita de vidrio. Podemos fijarla no muchas partes porque es muy chiquita y muy delicada el bordado y si ponemos demasiados alfileres corremos riesgo de estropear el trabajo. No hay que poner en exceso. Yo con dos alfileres ya mantengo la posición de la mariposa para yo poder coser todo alrededor y fijarla a la tela. Cuando ya tengo las mariposas fijas con alfileres, es momento de empezar a coser todo alrededor. Para coser el contorno de la mariposa seguimos utilizando aguja de modista número 9, hilo de poliéster común en color negro o en el mismo color que ustedes estén trabajando la mariposa. Vamos a trabajar todo con puntitos casi invisibles alrededor de la mariposa. Podemos trabajar con el hilo doble hebra, ¿sí? Con dos hebras o con una sola hebra, ¿sí? La idea es comenzar a dar puntaditas, ¿sí? Tal cual como hicimos cuando colocamos el aplique de la mariposa grande. Pero en este caso, como el objeto que estamos cosiendo, el aplique que estamos cosiendo es mucho más chiquito, las puntaditas van a tener un intervalo más pequeño. Vamos a hacer puntadas cada 2 milímetros aproximadamente, cada 2 o cada 3 milímetros. Podemos arrancar desde esta punta, ¿sí? Y vamos a ir todo hacia arriba y damos toda la vuelta a la mariposa. O podemos hacer una mitad y luego arrancar por la otra mitad, ¿sí? ¿Lo hacemos juntas?